You are currently the only person in this conference. Que en cualquier momento salen cual hormiga viajera, van así con la bolsita y se salen de mi cerebro con el cerebro de Homero. Bien, así que en algún momento se me desaparece, bien. Así que no teman, díganme por las dudas haya dicho algo raro que no concuerde, así que avísenme, bien. Hola Miguel, hola Milena. Bien. Eh, ya está grabando, sí, está perfecto, está grabando. Bueno, el tema es el siguiente. Tienen una actividad que está en formato tarea, es entregable, bien, que está titulada como TP6, pero que a su vez mantiene el mismo nombre, bien, de lo que ya veníamos viendo con verbos modales. Mantiene el mismo nombre. Es decir, que se llama actividad de reconocimiento y práctica. Bien, se mantiene igual. La única diferencia que tiene ahora, que de lo que les mostré la vez anterior a ustedes, que era sobre solamente verbos modales, tiene ahora la añadidura de los tiempos futuro simple, presente continuo, y dentro del archivito este de futuro simple que les estoy mostrando acá, que está subido en la plataforma, van a tener el be going to, ¿bien? O llamado futuro inmediato, ¿bien? Entonces, ¿por qué me interesa explicarles esto primero? Porque van a tener un cuadrito, ¿bien? Hay un cuadro donde ustedes van a tener el mismo ejemplo, la misma frase, pero conjugado, miren el verbo, en futuro simple, presente continuo y be going to. Al final van a encontrar una de las, en presente continuo principalmente, una de las etiquetas, uno de los subtítulos que tiene de verbos que se pueden usar o que usualmente, vale la redundancia, no se usan con los tiempos continuos. Y tiene que ver más que todo por eso, por una actividad de reconocimiento. No lo piensen como que se quiere acá hacer pisar el palito, ver quién está mejor que otro y demás. No, es para que, lamento decirles porque vienen de programación y programación web, como me dijeron, pero que se devanen los sesos. Bien, es decir, que lo analicen. A eso es lo que voy. Bien, obviamente no hoy, porque hoy ya veo que están más chau que hola. Bien, yo digo por la cara de Marcos, bien, el único que veo acá, entonces ya como mira para abajo, digo, ya está más chau que hola, Marcos. Por eso, sí, esto es lo que maneja todo, esto maneja todo, es el mejor motor que hay. Bien, así que por eso digo, más chau que hola. Estoy procesando la información que usted te está dando, profe, así que estoy Ah, concentrándome ahí. bueno, muy bien, muy bien, muy bien, sí. Cuida que no te salga humo o tener un matafuego al lado, bien, porque en cualquier momento te va a explotar la cabeza de tanta información. Pero bueno, eso es lo que van a tener que hacer, bien. Cualquier cosa tienen 2 semanas como para poder desarrollar la actividad, es decir, que tienen un tiempito, bien, para poder hacerlo. Pueden ir preguntando y demás, dudas para poder hacerlo. Y cuando tengan el caso de sacar verbos modales, que es una de las primeras actividades que más o menos habíamos visto en la clase pasada hace 2 semanas, para extraer, saquen de entre 3 a 5 oraciones, ¿bien? Desde 3 a 5 modales, ¿bien? ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ser lo más variado posible. ¿En qué sentido? No vale de mucho que yo encuentre modales may, 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 todos con may, ¿bien? Sino que sea variado, entonces que encuentre un may, un might, un could, ¿bien? Puedo repetir alguno de esos valores, ¿bien? Alguno de esos elementos, si verdaderamente las demás frases o son muy complejas, demasiado complicadas y demás, pero que haya una variedad, ¿bien? No que sean todas igual el mismo modal. ¿Para qué? Para que ustedes también tengan variedad en el análisis de lo que están haciendo. Bien, entonces se puedan dar cuenta de los distintos usos que van teniendo estos modales, bien, desde el punto de vista del inglés y desde el punto de vista del español, para que lo vayan viendo de esa forma, de manera más comparada. Porque cuando tengan que hacer el IEFI, bien, que todavía estamos en veremos de ver cómo
diagrama práctica docente, la práctica profesionalizante, si diagrama algo, pero estamos en veremos, y tengan que volver a los teóricos, bien, o a los prácticos, les va a servir de alguna forma. Les va a servir el glosario, les va a servir el práctico los prácticos anteriores, bien, como para ir viendo, sacando ejemplos, volviendo a analizar, hacer el repaso. Siempre es válido, ¿bien? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos acá. Futuro simple, ¿bien? Futuro simple tiene como verbo will, ¿bien? Ese es el verbo que van a encontrar. El verbo will es aquel verbo que pivota, ¿bien? Es el que maneja todo el tiempo futuro simple. Es el que ayuda a conjugar. Entonces, ¿se acuerdan qué doble especie, qué doble clasificación tenía el will cuando vimos verbos allá hace 2 semanas? ¿Cómo los llamábamos? ¿Cuáles eran? Tenía 2 categorías. Podía decir que el will estaba usado de 2 formas. Les había comentado. Acá en el futuro simple se va a usar de una. Acá me pongo a cantar. Silencio, que no es silencio. ¿Como verbo auxiliar? Bien, esa es una. Y la otra como verbo modal. Bien. Seguí escribiendo, Federica, te espoleamos, ¿bien? Pero te espoleamos la respuesta. En este caso, como futuro simple, bien, en el futuro simple va a actuar de verbo auxiliar, bien, no de verbo modal necesariamente. Es decir, que no va a modular lo que el otro verbo diga, sino que lo que va a hacer es, justamente como su palabra lo indica, auxiliar, ayudar a que el verbo principal, al cual acompaña, bien, conjugue en futuro. ¿Y en qué futuro? Simple, por estar acompañado por el will. Eso es lo que hace. Por eso que les decía la clase pasada, hace 2 semanas, de que el título, la etiqueta, la nomenclatura que tiene de ser modal auxiliar, no es azarosa, ¿bien? Tiene justamente que ver con la función per se, intrínseca, que están cumpliendo estos verbos. O modular, suavizar, o auxiliar, ayudar, ¿bien? A los otros verbos. Entonces, dentro de los usos que tiene el futuro simple, por lo general tiene más usos, pero bueno, estos son los más comunes y conocidos, es para eventos futuros probables, bien, como por ejemplo, it will snow this weekend. Va a nevar este fin de semana. Yo acá más que va a nevar, lo tomaría como nevará, bien, este fin de semana. Decisiones o ideas espontáneas. I will pick you up tomorrow. Yo te voy a recoger o llevar mañana. Bien. Estas decisiones o ideas espontáneas, perdón, son aquellas que surgen, como su palabra lo indica, en el momento. Bien. Entonces, por ejemplo, supongamos, vamos a poner, viene Marcos y me dice, profe, no sabe cómo estoy hecho. ¡Pi! Bien, ahí. Entonces, yo le voy a decir, vamos, anímate, Marcos. Bien, y yo te voy a decir, I will cheer you up. Bien, te voy a animar. Bien, en el sentido de que o vamos a salir a algún lado, o vamos a cambiar de aire. Bien, entonces una decisión en el momento, porque es algo que me acaba de contar Marcos. Entonces, saco la decisión en el momento y uso el will. Bien, te animaré. Bien, en el sentido de que te voy a hacer cambiar un poco la cabeza. Bien. Voluntad para hacer una actividad. They will repair my TV tomorrow. Ellos repararán mi televisión mañana. Bien. Dar órdenes. You will not go to the party. No vas a ir a la fiesta. O para proponer o invitar a algo o hacer una oferta. Bien. Will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Bien. Estos son los más comunes, como les decía recién, los usos que tiene. Muchas veces son bastante finita la diferencia entre un uso y el otro, ¿bien? Pero para que lo tomen en diferencia con el be going to, consideren como que el will es más vago que el be going to. ¿Bien? ¿Por qué les digo más vago? Porque el will
por lo general, no tiene una probabilidad, valga la redundancia, tan certera. Bien. Es decir, que está más sujeto, bien, la referencia del verbo, a la actitud o al pensamiento o al juicio del hablante. Bien. Antes que a una evidencia concreta que me diga, sí, va a suceder esto. El be going to es el que sí tiene una referencia por una evidencia, bien, de que algo va a suceder. Por ejemplo, voy a, bien, es el típico voy a y el resto de la oración, bien. Acá es viajaré. Ahora yo puedo decir viajaré y me quedo en el viajaré, bien, como nos pasó con la pandemia, me quedo en el viajaré. Ahora, ¿cómo se forma el futuro simple en sus formas negativas, afirmativa, interrogativa? Bien. Fíjense aquí, en la segunda diapositiva. Una vez que ustedes tomen en cuenta la estructura de un tiempo verbal, la pueden traspolar a los demás tiempos. Obviamente, haciéndole los cambios pertinentes para que signifique ese tiempo. Entonces, fíjense. En la estructura afirmativa van a tener sujeto, bien, que lo pueden tomar como los nombres, el sustantivo, bien, como hablábamos con la frase sustantiva, o pueden tomar los pronombres I, you, we, they, he, she, it, bien. Luego va a venir ¿qué? El verbo, ¿pero qué verbo? El verbo auxiliar will. Después va a venir el verbo principal, que acá dice en infinitivo, también lo pueden encontrar, depende si lo buscan por ahí en internet aparte, como, le llaman la base form. Bien, se le llama la base form del verbo, la forma base. ¿A qué me refiero con el verbo en infinitivo o la forma base? Bien, lo vamos a usar en nomenclatura intercambiable aquí. Me refiero al verbo que no está conjugado. Bien, es un verbo que no está conjugado ni en ed, ni en ing, ni en s, no tiene nada el verbo, está cual lo encuentro al comienzo, bien, está recién llegado al mundo, bien. Y luego le pongo el complemento si es que la oración lo precisa, lo necesita, bien. Como por ejemplo, she will come to the country next year. O la contracción, she'll come to the country next year. Ella vendrá al país el próximo año. Este tipo de contracciones que encuentran acá, recuerden, no me acuerdo si a ustedes fue quienes les dije también, pero las contracciones muy comúnmente son de un registro lingüístico más informal. ¿Bien? Es decir, que por ejemplo, si tienen que escribir una carta de presentación para un trabajo, etcétera, o un manual, por ejemplo, de programación, o tienen que leer un manual de programación, muy difícilmente aparezcan contracciones. ¿Bien? Por lo general están sus formas más largas, es decir, she will, it will, ¿bien? No la contracción. Ahora, la forma negativa o el modo negativo, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo formar el negativo? Adicionar el not, ¿bien? Pero ¿dónde voy a adicionar el not? En cualquier lugar de la oración lo voy a adicionar porque me quedó bonito el final de la oración y dije, yo quería hacer una negativa. Bueno, acá va el not. ¿Y fue el not a parar al final de la oración, al comienzo? No. ¿Bien? El not tiene que ir seguido, fíjense de qué, del verbo auxiliar, es decir, del will. Y ellos, bueno, en el idioma inglés, tiene la contracción, es el won't. ¿Bien? Puede ser will not o won't. ¿Bien? Ahora, después sigue el verbo en infinitivo o en su forma base, es decir, el verbo sin conjugación alguna, el complemento. They will not cook this week o they won't cook this week. Ellos no van a cocinar o no cocinarán esta semana. Y ahora el interrogativo, fíjense que el will vuelve a aparecer, pero acá aparece el comienzo. Primero va el will, después va el sujeto, después va el verbo en infinitivo o su forma base, más el complemento y el signo de pregunta. ¿Bien? Ahora, si yo tengo el comienzo de la oración interrogativa con el auxiliar will, ¿bien? Me está exigiendo que la respuesta que yo haga sea de sí o de no. ¿Bien? Me permite
o me pide una respuesta corta, las típicas yes or no. Bien. Entonces, voy a responder yes, sujeto, más will. Ay, ¿por qué no salió acá? Espera, abajo. O no, sujeto, más will not o won't. Bien. Es por eso que es importante en las preguntas, para todos los tiempos verbales estoy haciendo esta aclaración. En las preguntas es importante reconocer cuál es el auxiliar que estoy usando. ¿Cuál es el auxiliar que me pide, bien, el tiempo verbal? ¿Por qué? Porque con base en ese auxiliar yo voy a poder responder de manera corta. Bien. Fíjense que la oración acá comienza con will. ¿Cómo voy a responder? Con will. Bien, voy a usar el mismo auxiliar y nada más, no me hace falta el verbo principal. Con el will ya está totalmente completo. Ahora, si yo quisiera una pregunta de información, lo único que tendría que hacer, en este caso de oraciones interrogativas, sería adicionar la WH al comienzo. Bien, la palabra interrogativa. El cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, el cuán a menudo, bien, el cuánto, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, una vez que yo tenga la WH al comienzo, lo que me va a pedir la oración, la respuesta, es que sea una respuesta elaborada, completa, con sujeto, verbo y complemento. ¿Bien? Ya no voy a necesitar simplemente el sí o el no, sino que necesito una oración completa. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? ¿Me van siguiendo? Venimos bien. Bueno, bien. Cualquier cosa me frenan. Bien. Futuro con be going to. Bien. Este es el otro futuro, el que yo les decía que es más certero. El will, que es lo que acabamos de ver, un poquito más vago. Bien, si lo quieren tomar de alguna manera. Y el be going to, que lo pueden encontrar en otros lados, bien, cuando lo busquen y demás, o si lo han visto también previamente en otro lugar, academia o secundaria, lo van a encontrar como to be going to o going to. Bien. Esas tres modalidades, esas tres nomenclaturas son las que tiene este mismo tiempo. Bien. En realidad se les llama immediate future o futuro inmediato. Bien, es otra etiqueta que se le ha puesto. Muy pocos la conocen de esa manera. Pero bueno, en este caso, la forma del futuro, bien, to be going to, va en lugar del will. Bien. Y acá están los usos que tiene el to be going to. Planes que es 100% seguro de que van a ocurrir, es decir, donde yo tengo certeza. ¿Pero por qué tengo certeza? Porque es la concreción futura de una ambición, de un plan o de un deseo presente. ¿Bien? Es decir, que yo lo quiero concretar sí o sí a eso que estoy pensando. Entonces, por ejemplo, tienen la otra diapositiva. Tienen, I am going to present my final exam tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. I am going to see you this holiday season. Voy a verte, o te voy a ver, en estas vacaciones, o estas vacaciones. They are going to eat out tonight. Ellos van a comer afuera esta noche. ¿Bien? Y luego tengo también el uso para predicciones de las que se tiene seguridad. En estas predicciones de que se tiene seguridad, bien, necesito yo evidencia para poder tener esa seguridad. Bien. ¿Por qué? Porque si yo hablo de predicciones que no tienen una evidencia o no hay en el contexto, yo no puedo sacarlo, o sea que esté escrito, bien, de que esté de manera prosódica o de que esté de manera tácita, si yo no puedo extraer la evidencia, la predicción va a quedar al mismo nivel que el will, que el tiempo con futuro simple. Entonces, muchas veces se genera interferencia y confusión, incluso para los mismos nativos del idioma extranjero, y lo usan de manera intercambiable. Bien, cambian uno por otro cuando están hablando de predicciones, pero cuando no tienen una evidencia certera. Por ejemplo, para yo poder tener evidencia certera es que veo a una mujer que tiene la panza grande, le duele la cintura, bien,
le pesan los pies, hay que ayudarle, hay que dar el asiento. Entonces, obviamente, me van a decir que pago el ejemplo, pero sirve los fines. Bien. She's pregnant. She's going to have a baby. Bien. Entonces yo tengo la evidencia. ¿Estamos? La tengo por el contexto mismo. Entonces yo puedo decir, va a tener un bebé. Evidentemente va a tener un bebé. Bien. Ahora, si yo veo a cualquier mujer y digo, she will have a baby. Yo no sé si esa mujer está embarazada o no. ¿Bien? Entonces yo estoy diciendo, ella tendrá un bebé. Y bueno, pero queda a juicio mío. Bien, es decir, que soy yo el que elaboro ese contexto, ese juicio, esa determinación, esa probabilidad de que esto ocurra en un futuro. Yo no tengo nada certero a la vuelta. No me fui, no la averigüé, no le pregunté, no la vi, nada. Bien. Entonces, esa sería como la diferencia un poco más marcada entre ambos. Entonces, por ejemplo, dice acá, your concert is going to be the best of the year. Tu concierto va a ser el mejor del año. O, I am not going to study law in that university. No voy a estudiar derecho en esa universidad. O, we are not going to spend all day together. Nosotros no vamos a pasar todo el día juntos. Bien, un poquito tóxico se volvería eso, pero bueno. Bien, ahora, la estructura del be going to es muy semejante a la que acaban de ver con el will, con el futuro simple. La diferencia, obviamente, es que en vez de usar will, van a usar be going to. Y, como yo les comentaba cuando veíamos la frase sustantiva, acá los va a perseguir el síndrome del to be. Porque fíjense que está el verbo to be acá. Y este verbo to be, del be going to, ese be, ese es el único que conjuga. ¿Bien? Es el único que flexiona de acuerdo a las personas gramaticales que yo le ponga adelante. ¿Bien? Entonces, sí, van a obviamente flexionar en una forma presente. ¿Bien? Si yo tengo I, ¿bien? El verbo be me va a flexionar en am. Si yo tengo he, o si tengo she, o si tengo it, el verbo me va a flexionar en is. Si yo tengo you, si tengo they y si tengo we, el verbo to be me va a flexionar en are. ¿Bien? Y luego, going to, después del to, la forma base o infinitiva del verbo, ¿bien? Del verbo principal, es decir, sin ninguna modificación o alteración. Y luego, lo que yo quiera agregar o necesite la oración de complemento. Por ejemplo, I am going to eat a sandwich tonight. Me voy a comer un sándwich esta noche. La forma negativa, recién acabamos de ver que para poner la forma negativa en el futuro simple era agregando en la partícula el adverbio de negación not. Bien. Bueno, en el otro caso era el not seguido después del, sí, seguido al will, al auxiliar will. En este caso va a ser seguido al verbo to be. Bien. Siempre va a ser seguido al verbo to be. El único que no puede contraerse, bien, de una manera como isn't o aren't, es el am. Bien. Yo lo único que puedo hacer es I am not going to, plim plim, ¿ok? O I am not going to, plim plim, ¿ok? Son las únicas dos variables o variantes, ¿bien? No encuentro otra, no se puede poner otra. Hay una que es demasiado informal, que yo creo que una vez les comenté de esa variante, pero no es la más recomendada desde el punto de vista de lingüística formal, ¿bien? Yo la usaría, pero bueno, no tiene que ver con el campo profesional necesariamente, no está tomado considerado así. Ahora, para el interrogativo, fíjense que es más o menos la misma estructura que con el will. Yo acá, en vez de will, que era el auxiliar, voy a tener verbo to be, conjugado, obviamente, flexionado en am, en is y en are, dependiendo del sujeto que yo tenga al lado, que es lo que sigue. Después el going to, y después el verbo en forma base o infinitivo, más el complemento y el signo de pregunta.
Nuevamente les vuelvo a reiterar, vale la redundancia, esto. Si yo comienzo con el verbo to be, en este caso, conjugado flexionado en cada una de las personas, me va a exigir de que la respuesta sea por sí o por no. ¿Bien? Ahora, si yo llegara o llegase a colocar la WH al comienzo, bien, estaría haciendo una pregunta de información y necesito una respuesta desarrollada. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? El gonna. Ah, bien. Marcos me dice que bien. Pero acá Celia pone el gonna. Sí, es el going to. Es el going to, Celia. Únicamente que gonna es de lo que denominamos en inglés slang. Bien. Y el slang sería el lunfardo nuestro. Bien. Sería más o menos algo parecido. Sería una especie de jerga. Bien. Por eso es que no se aconseja usar el gonna en textos académicos. En textos académicos es muy difícil que lo vayan a ver. Pero sí, el gonna es el going to. Bien. I am gonna, usas con el going to solamente. I'm gonna y el resto. Pero sí, existe el gonna. Si es a eso lo que te referías, Selien. Ay, Selien se me fue. Ah, no, ahí viene, ahí viene. ¿Es a eso o sí lo puedes usar acá? Bien. No, 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 no me refería a esa contracción. No, no, no. Existe esa que me estás diciendo, pero esa es demasiado informal. Bien, que es del going to, pero solamente del going to, no del verbo to be. La que yo les estaba diciendo es esta, es esa contracción, que es la del verbo to be, que es el ain't. Bien, esa es la otra contracción que yo les decía, que es con el am not, is not, are not. Sirve para las tres, bien, para las tres variantes. Esa es la que no lo toma el lenguaje académico, sí, el lenguaje académico no lo toma, no lo concibe como parte de la lengua formal, ni coloquial incluso. Lo consideran de bajo registro lingüístico. No estoy totalmente, no comparto eso, que sea un dialecto, una forma dialectal es una cosa, ahora que sea de bajo registro lingüístico no significa bien necesariamente que sea de bajo registro lingüístico. Así que bueno, pero a esa es a la que me refería. Y luego tienen acá una que se llama futuro con shall. Si ustedes se acuerdan cuando les comentaba de la clase anterior de los verbos modales, el shall aparecía como verbo modal. Ahora, el shall, yo no les diría que le presten tanta atención en este caso, bien, tampoco como dijeron en otra aula. Bueno, el profe, eso lo tachamos. Después del cuadro, tachamos esto. Bien, a ver, yo les diría, bueno, léanlo más o menos como para que sepan de qué se está tratando y demás. Yo, personalmente, yo no haría hincapié. Sí saber que el shall se lo usa en reemplazo del will, bien, y que sirve primordialmente para dar sugerencias, bien, que tiene la contracción, bien, en doble L o LY, bien, y que se ha quedado más que todo anquilosado, privativo, de la primera persona, I y we. I de la primera persona singular y we de la primera persona del plural, bien. Es un modal y un auxiliar, en este caso, que ha quedado más para la variante dialectal británica, más que para la americana. El americano lo usa, pero en frases... Muy en set. formales. ¿Cómo, Salien? En frases muy formales. Sí, en frases muy formales, en frases ya hechas, ¿bien? Por eso es que les digo que yo no le prestaría tanta atención. Sí tiene la forma negativa. A ver, tiene tiene el shall not, pero su forma contraída, negativa, es medio rara, porque es shan't, ¿bien? Seguramente, o muy probablemente, no la hayan visto a esta forma alguna vez en su vida, o si se las han enseñado, quizás puede que la hayan visto en forma negativa, si el colegio o la enseñanza era muy británica.
pero eso es su forma negativa, el shan't. Bien. Así que por eso, yo pararía hasta ahí. Bien, lo pegaría una leidita, la otra parte, para que vean la estructura. Termina de escribir Celia, no hay problema. Para que vean la estructura, cómo se maneja y demás. Pero después acá hay unos ejemplos, que estos sí son los que más o menos hacen más falta. Bien. Y eso. Paso al presente continuo, pero ahora, ¿quedó alguna duda del futuro simple y del be going to? Que son los dos que estaban ahí. ¿Estamos bien? Bueno, según Marco, vamos bien. Como decían antes nuestros presidentes, vamos bien, pero estamos mal. Bien. Esa es la otra frase. Bien, la casa está en orden. Bien. Ahí va. Bien. Presente continuo. Bien. Fíjense que acá los vuelve a perseguir el síndrome del to be. Aparece de vuelta el to be. ¿Bien? Conjugado, obviamente, flexionado en sus formas de presente, ¿bien? En am, si es I, en is, si es he, si es she, si es it, y en are, ¿bien? Si es we, you, and they. Y luego, fíjense que el verbo principal está en forma ing, que es lo que llamamos nosotros presente participial. Ahora, ¿con qué les hace recordar o les hace relacionar la forma ing que yo les había contado? Bastante, ya cuando vimos la frase de nominal. A los gerundios. Bien, muy bien. A los gerundios, exactamente. Que yo les decía, si yo, por ejemplo, vamos a usar algo más de ustedes. Pongo esta palabra, programming, bien, no significa que estoy programando necesariamente, sino que es un gerundio, es programar. Bien, en sentido, es un verbo que se ha vuelto sustantivo, bien, ha cambiado su función, se ha vuelto sustantivo por la anexión del sufijo con ing, que es un proceso de afijación que ya lo habíamos visto, y que tiene la función traducida para nosotros como si fuera un infinitivo, programar. Ahora, yo les decía, como bien dijo Celien, que presta la confusión, que yo si necesito hacer programando, bien, salvo que el gerundio me lo permita por el contexto, que sería algo muy excepcional, pero si yo quiero hacer eso y decir estoy programando, bien, justamente usé el verbo estoy, de estar. En inglés, el verbo que conjuga ambos es el be, ser y estar, bien, o ser o estar. Entonces necesito del verbo to be para sumar el verbo con ing y ahí recién estoy formando, estoy programando. Bien, entonces, porque le puse 3M, Dios mío, qué desastre. Bien, I am programming. Bien, ahí sí voy a decir yo estoy programando, no yo soy programando. Bien, ojo con eso porque a veces las traducciones, depende de dónde lo busquen la traducción, puede salir en el apuro, uno mete algo, bien, que es un híbrido, ahí sale. Esta es la estructura del presente continuo. Bien, fíjense que en el modo afirmativo comienzo con el sujeto, I, you, he, she, it, we, you, they. Luego sigue el verbo to be, conjugado flexionado, ¿bien? Con un acuerdo gramatical entre sujeto y verbo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Y luego el verbo, ¿bien? En su forma presente participial, que es con ing. Ahora, me voy acá al modo negativo. Si yo quiero formular el negativo, préstenle atención, porque el negativo yo se lo anexo al verbo to be. No se lo anexo al final de la oración ni al playing. Se lo anexo al verbo to be. ¿Bien? Y si yo quiero formar las oraciones o las preguntas, fíjense que acá lo que yo tengo son las preguntas que me piden una respuesta corta, es decir, una respuesta por sí o por no. ¿Bien? Si yo quiero formular una respuesta
completa, elaborada, desarrollada con sujeto, con verbo y con complemento, le voy a tener que colocar al comienzo la WH. Bien, estas palabras interrogativas de cuándo, cómo, dónde, cuánto, bien, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. Bien, acá tienen algunos ejemplos más como para que los vayan analizando. Mi sugerencia siempre es que vayan analizando según la estructura. Es decir, por ejemplo, tomo esto. We are conducting research on eating habits of school children. Bien. Entonces identifico we, sujeto, bien, pronombre de la primera persona del singular, perdón, del plural, we, are, verbo to be, bien, flexionado en la primera persona del plural, en tiempo presente, conducting, bien, verbo con ing o verbo en presente participial con terminación por proceso de afijación en ing, research on eating habits of school children, complemento. Bien, que vayan identificando cada uno de los elementos que van formando para que en la cabeza se vaya haciendo la relación directa. Bien, entonces les sea más fácil en un futuro seguir la estructura de la oración. Bien, por si tienen que escribir algo en inglés, un párrafo y demás. Bien, ahora, fíjense que en la otra diapositiva acá dice cómo se forma el gerundio, terminación en ing. Yo diría cómo se forma la terminación en ing, nada más, ¿bien? Para que no les confunda con la idea de gerundio, ¿bien? Para poder agregarle el ing a los verbos, es decir, este presente participial, hay algunas reglitas que hay que seguir, ¿bien? No así con el futuro simple o con el be going to, que es el futuro inmediato, porque seguido al will o seguido al be going to, recuerden que venía el verbo en su forma base o en su forma infinitiva, si lo quieren tomar de la otra manera, como dice el apunte. Bien, entonces no le hace falta ninguna regla, sino que escribo simplemente el verbo tal cual lo conozco. Ahora, en el caso del presente continuo, perdón, basta con añadir ing al verbo. Esa sería la regla más general. ¿Bien? Así como con el presente simple se dice, basta con añadir la S al final. ¿Bien? O, por ejemplo, para los plurales, basta con añadir la S al final. ¿Bien? Esa sería la regla muy genérica, demasiado general. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, talk, talking, mix, mixing, play, playing. ¿Bien? Pero si el verbo termina, acaba, finaliza en consonante, vocal acentuada consonante. Sugerencia mía, yo se los dejaría en esto. ¿Sí? Es la combinación CVC, que no es una hierba saborizada, bien, sino que es consonant, vowel, consonant. Debemos duplicar, es decir, identificar la última consonante, duplicarla, doblarla, replicarla, bien, repetirla a la última final y después hacer el anexo de ing. Por ejemplo, stop, bien. Stop, fíjense que tiene la finalización en T, consonante, O, vocal, P, consonante. Entonces, identifico que la última consonante es una P. Doblo la P y luego recién anexo, bien, el ing. Lo mismo va a pasar con running y lo mismo va a pasar con begin, por ejemplo. Run es muy probable, es más probable que lo encuentren en los textos académicos que ustedes manejan, porque run no solamente es la capacidad o la habilidad corpórea de poder correr, bien, sino que también lo van a encontrar como ustedes que lo usan mucho por el vocabulario técnico, como correr un programa, bien, que lo tienen mucho como correr, y si no, también lo van a encontrar si están hablando ya de un proyecto hacia una empresa, bien, lo van a encontrar como manejar una empresa, bien, o manejar ese proyecto, no ponerlo a correr, bien, no desarrollarlo, bien. Entonces, running es una palabra que les va a aparecer bastante en los textos de programación web y programación común como lo tienen, bien. Ahora, los verbos que acaban en vocal más consonante y más E muda pierden esa E muda final para añadir el ing.
Fíjense, por ejemplo, dance, bake and close. Bien. Yo no dije dance, dancy, danzó, danza. No, yo dije dance. Esa E es inútil a los fines de la terminación del tiempo verbal. A los fines de la escritura, lo que hace al spelling de la palabra, sí, obviamente que es necesaria. No porque yo no la pronuncie, no significa que no la voy a escribir. Bien. Ahora, para los fines de la estructuración y la flexión del tiempo verbal, sí, necesito quitarla. No, no tiene sentido de que esté. Entonces, la quito y le hago el agregado del ing. ¿Bien? Entonces va a ser dancing, baking, o dancing, si lo quiero tomar, baking, closing. ¿Bien? Y para los verbos que acaban o terminan o finalizan en doble E, como por ejemplo agree, bien, que se pronuncia como una I larga al final, mantienen la doble E agregándole el sufijo ing. Entonces se hace una I aún más larga. Agree. Bien, para hacer notar que está la terminación en ing. Y finalmente hay algunos verbos en inglés que acaban en el diptongo IE. Estos verbos cambian la IE por la Y antes de añadir el sufijo ING. Por ejemplo, lie, lying, tie, tying, die, dying. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Cualquier cosa me detengo y vuelvo hacia lo mismo que ya habíamos visto, no hay problema. Esperen que cargue un poco el mate. Ya tengo abono directo al baño, chicos, así que no hay problema. Bien, bueno, sigo entonces. Usos del presente continuo. ¿Se acuerdan que recién les había mostrado usos del futuro simple, usos del be going to o futuro inmediato? Y ahora vienen los usos del presente continuo. Los usos del presente continuo, y les vuelvo a insistir acá, fíjense que las etiquetas, las nomenclaturas de los tiempos verbales no están tampoco de manera azarosa, sino que la idea de decir presente continuo, o si alguno lo estudió quizás en la secundaria, academia de idiomas y demás, lo van a terminar encontrando como presente progresivo. Bien, es exactamente el mismo nombre, a ver, el mismo nombre a los fines que cubre el tiempo verbal. Bien, obviamente que son nombres diferentes, pero hacen lo mismo. Entonces, la idea de presente continuo quiere decir una acción en el presente que se está desarrollando. Entonces, ese es el uso más común. Acciones que se están desarrollando en este mismo momento. Como por ejemplo, I'm reading a book. ¿Bien? O como por ejemplo, si yo quiero decir algo que yo estoy haciendo, I'm teaching English. ¿Bien? Es algo que estoy haciendo justamente ahora. Ahora, otro de los usos puede ser acciones que se están desarrollando alrededor del momento en el que se habla, aunque no necesariamente en ese preciso instante. ¿Bien? Supongamos que los profesores de programación, no sé si tienen varón o mujer en las horas de programación, pero los profesores de programación les dicen, y chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les van con las otras materias? Y ustedes responden, bien, estamos estudiando inglés. ¿Bien? Evidentemente, por lógica, cae de maduro, ¿bien? Que no están en la hora de inglés, no están estudiando en ese momento esa materia, ¿bien? Ni le están dedicando tiempo en ese momento a esa materia, están dedicando tiempo a otra materia. Pero al momento del habla, al momento de la pregunta, sí, ustedes están diciendo que están haciendo algo, es decir, que esa acción permanece en el tiempo, todavía no tiene final, ¿bien? Entonces, a eso es lo que se refiere con el momento del habla. Otro de los usos que puede tener es acciones que van a tener lugar en el futuro próximo y sobre la que se ha tomado una decisión o una resolución firme. Si es necesario esto que dice acá. Siempre se tiene que mencionar el tiempo en el que se va a desarrollar la acción. ¿Cómo? Con esto. ¿Bien? Con los adverbios de frecuencia, bueno, de frecuencia no tanto, pero sí con los adverbiales de tiempo, con las frases adverbiales de tiempo. Entonces, esto es lo que se llama presente continuo con referencia futura. ¿Bien?
Es decir, es un hecho que ha sido previamente estipulado, previamente arreglado para que suceda en un futuro, pero de que suceda o no suceda dependerá de las vicisitudes que ocasione la llegada a ese momento, ¿bien? Específico del hecho, ¿bien? Puede variar, es decir, que se puede cancelar en el camino. Acciones que se repiten con frecuencia. Expresa verdades certeras y en este caso la oración viene acompañada del adverbio always. Bien. Always ya lo habíamos visto como adverbios de frecuencia en el presente simple con el verbo to be y demás. No siempre, en este caso, el uso de always, bien, tiene la idea de una connotación positiva, puede tener una connotación negativa. ¿Por qué? Porque me están mostrando irritación, enojo o molestia por parte del hablante. ¿Bien? No es lo mismo que yo diga Marcos is working, bien, que estoy diciendo Marcos está trabajando, a decir Marcos is always working. ¿Bien? Marcos siempre está trabajando. ¿Bien? No necesariamente tiene la connotación de decir, che, qué bien, mirá, está trabajando, sino como decir, che, nunca tiene tiempo para otra cosa. Bien, está siempre trabajando. Entonces puede mostrar connotación negativa por parte del hablante, puede mostrar una irritación, ¿bien? Principalmente de los amigos cuando lo quieren sacar de joda, ¿bien? Entonces puede mostrar una irritación por parte de la muchachada, ¿bien? Un término bastante viejo el mío. Otro es acciones que se, bueno, esto ya está, perdón, situaciones o sucesos que están cambiando en desarrollo o crecimiento, ¿bien? The children are growing up quickly, the climate is changing rapidly, and your English is improving, ¿bien? Estos son estados, está refiriéndose a estados que van progresivamente modificándose con el tiempo, ¿bien? No son acciones en sí, sino que son estados, ¿bien? Sí que ibas a escribir, Milena. Ahí está. No sé si es una duda de esto o no. Ay, Milena, déjate de escribir. Bueno, termino acá con esto y después ahí te leo. Y aquí están los adverbios modificadores de verbos. Eso ya lo sabemos porque cuando hemos visto el tema de adverbios con adjetivos, ya sabemos que los adverbios eran, la función principal era modificar a un verbo que suelen acompañar el presente continuo. Por ejemplo, now, at present, these days, nowadays, and currently. Este currently que encuentran aquí es el actualmente del español. ¿Bien? Tiene bien internet a esta hora. Bueno, perfecto. Nos vemos en 2 semanas, Milena. El currently es el actualmente del español. Bien. Ojo con interpretar este falso cognado como el actualmente, el actually, que es en realidad. Bien. O de hecho también lo podrían tomar. Pero no lo interpreten con eso. Bien. Y aquí viene donde lo matan al hombre. ¿Bien? Esto es lo que les decía que presten atención en cuanto a lo que van a tener que hacer en la tarea, en el cuadro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá dice, verbos con los que no se suele usar el presente continuo. ¿Bien? Yo les haría la aclaración en la salvedad aquí de que no significa que no se pueden usar taxativa y privativamente el presente continuo. ¿Bien? Sino que lo que sucede es que cuando yo uso estos verbos, que están estipulados por categoría, si yo uso estos verbos en tiempos continuos, no necesariamente en el presente continuo, pueden ser pasado, presente, futuro, o perfectos, el verbo cambia su significado o pierde su significado original. ¿Bien? Entonces, algunos de estos verbos que no se pueden o no se suelen usar o cambiarían en el presente continuo son los verbos que hacen referencia a pensamiento y sentimiento. Por ejemplo, believe, dislike, know, like, love, hate, prefer, realize, recognize, remember, suppose, think, understand, want, wish. Los verbos que expresan sensaciones, como appear, feel, look, seem,
smell, sound, and taste. Y otros, como por ejemplo, agree, que ya lo hemos visto, que se le anexaba, perdón, el ing, be, belong, disagree, need, owe, own, and possess. Y aquí debajo tiene una lista un poquito más extendida, un poquito más extensa de cuáles son, bien, en definitiva. Pero ¿por qué les digo esto? Porque supongamos, bien, vamos a usar, como les vengo usando en las otras aulas, bien. Estos tres ejemplos. Fíjense que el verbo think se adaptó, flexionó, ¿bien? Y se conjugó a cada uno de los tiempos verbales que hemos visto. Al futuro simple, al be going to o futuro inmediato y al presente continuo o progresivo. ¿Bien? Ahora, decir I will think about it, ¿bien? Lo que estoy diciendo es, lo pensaré. ¿Estoy dando certeza alguna si digo lo pensaré? ¿O estoy simplemente haciendo como un ofrecimiento, una simple conjetura, ¿bien? Un simple momento de decir, bueno, una decisión, lo pensaré. ¿Bien? La probabilidad de que ocurra, de que acaezca este hecho, dependerá mucho del hablante. ¿Bien? Ahora, I am going to think about it. Lo voy a pensar. ¿Bien? Ahí yo estoy expresando un poco más de certeza. ¿Bien? Estoy limpiando los lentes, chicos, por eso que me ven así para abajo. I am going to think about it. ¿Bien? Lo voy a pensar. Entonces yo tengo un poco más de certeza. Quizás el contexto, bien, me ayude a entenderlo un poco más. Entonces yo empiezo a ver que, bueno, me estuvo hablando de esto, me insistió con aquello. Entonces lo voy a pensar. Ahora, si yo quiero decir I am thinking about it, ¿qué estoy diciendo? ¿Lo estoy pensando? Ajá, eso sería. ¿Los dos dijeron lo mismo, Maxi y Salien? Lo mismo. Sí. Ah, bien, no, porque se taparon las voces, por eso digo, capaz dijo alguien otra cosa. Bien, esa sería una traducción bastante literal, bajada. Lo estoy pensando. Ahora, a ver, Ángeles, si no te spoileo. Bien, lo estoy analizando. Bien, no significa lo estoy pensando en términos de lo estoy pensando, no me sale, no me sale, no me sale, sino que lo estoy analizando, lo estoy conjeturando, lo estoy evaluando. Bien, ha cambiado, ha expandido su significado, es decir, que ha perdido la idea de think en el sentido de pensar como pensar un ejercicio de matemáticas, bien, y lo ha puesto en sentido de analizar. Bien. Lo mismo les va a pasar con frases como... Profe, por ejemplo, no sé, se me ocurre feel, I feeling o I feel, no sé, un ejemplo, porque ¿en dónde se usaría el feeling, por ejemplo? ¿En qué cambia no el contenido, sino el significado de la palabra en una oración así? Ah, ok. Bien, bien, bien. Ahí te entendí. Bien, si yo digo... Puedo usar I am feeling good. Bien, que quizás a eso me estás haciendo referencia. Maxi creo que era, ¿no? Sí, Maxi. Sí, sí. Bien. I am feeling good. Puedo decir que me estoy sintiendo bien. Bien. Si yo uso el good al final. Bien. Si pongo algo más de contexto, puedo tomarlo como me estoy sintiendo bien. Ahora, voy a usarlo así. Going to be weird. Yo pongo así. I am feeling this is going to be weird. Esto va a ser extraño. ¿Cómo voy a usar ahí I am feeling?
Ajá, como un creo. Ujú. Bien, como un presentimiento. Yo presiento que esto va a ser raro o va a ser extraño. Bien. Entonces, el feeling también puede expandir, en este caso mantiene un poco, Maxi, de lo que vos estabas preguntando, mantiene un poco la idea del sentir, pero también tiene y expande con el presente continuo a un presentimiento. ¿Bien? Seguramente lo han encontrado, hay una canción de los Black Eyed Peas que se llama I Got a Feeling. Bien. I feeling no es yo tengo un sentimiento, es yo tengo un presentimiento. ¿Bien? Esa traducción no es sentimiento. Acá feeling no está actuando, ¿bien? Como si fuera un gerundio, ¿bien? No es que tenga un sentir. Sería raro decir, tengo un sentir. Los mexicanos dirían, me late. ¿Bien? Me late que va a ser así. ¿Bien? Entonces, sería, tengo un presentimiento. No sé si eso te soluciona un poco, Maxi, o te enrede más. Decime por las dudas. Cualquier cosa buscamos otra cosa. Sí, no, pero está bien. Sí, y no, me encantó eso. Sí y no, a medias. Totalmente. A ver, Pero no porque tírame. explique mal, sino porque es complejo, digamos. Es complejo, sí, pero ¿lo encontraste en algún otro lado? El I'm feeling o feeling, algo que te haya hecho ruido. No, no, es simplemente, o sea, yo tenía entendido que las terminaciones de ing, siempre y cuando no sean gerundio, era siempre presente continuo, pero bueno, me encuentro con que a veces no se usa, por lo que dice acá, o que cambia de significado, mejor dicho. Sí, 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 sí. Claro. Cambian los significados. Por eso es que, a ver, lo que se pone acá como nomenclatura no significa que no pueda usar yo estos verbos, porque están viendo que los estoy pudiendo usar. Pero sí tengo que ser consciente en que muy probablemente, bien, no sea el significado original primigenio de la palabra, sino que tengo que estar a sabiendas de que eh, puede tener otro significado y el contexto me lo puede hacer variar. Bien, obviamente que estos ejemplos que les estoy dando así están descontextualizados. Bien, están obviamente fuera de un párrafo, de un texto, de un ensayo y demás. Habría que llevarlos a una categoría macro, bien, donde yo pueda analizar no solamente el ejemplo en sí, aislado, sino en conjunto y funcionando con los demás elementos, ¿bien? Por eso es que quizás ahí está el sí y el no que me decís, Maxi, es como que le falta algo, ¿bien? Como para Profe, poder terminar. Sí, por ejemplo, si quiero decir en inglés, estoy disfrutando esto, ¿es I believe in this? No, o sí, believe no, es creer. creer, no, disfrutar era, no, like. ¿Cómo No, se dice like, disfrutar? enjoy, Perdón, enjoying, enjoy, sí, claro. sí, sí, sí. Like es una interpretación rara que se hizo porque muchas veces buscábamos siempre decir gustar, ¿bien? Y Ah, se nos vino a la cabeza like. Y like claro. no es gustar, es agradar. ¿Y enjoy no sería una sensación también? Enjoy, sí, es una sensación, podría ser una sensación, pero es el verbo de disfrutar. Entonces, yo este sí lo puedo usar. I am enjoying the moment. Que sí Bien, permite el continuo, el presente continuo, sin variar el significado. Estoy disfrutando el momento. Le estoy bien. pasando bien. Ese sí lo permite, ¿bien? Porque este sí es un verbo que tiene doble modalidad. Bien. Estos que Ujú. están puestos acá en la presentación son verbos pura y exclusivamente más de estado. Bien. Entonces, cuando son llevados, quitados de su naturaleza hacia otro tiempo verbal, pierden su esencia. Ahora, hay verbos que sí gozan de ambas naturalezas, de una continua o dinámica y de una estática o de estado. Bien. Y en cada una de estas dinámicas tiene un significado.
¿Bien? Uno de esos casos, y otros comparten el mismo. Uno de esos casos es enjoy. ¿Bien? Disfrutar, I enjoy the meal. ¿Bien? Y I enjoying the moment. Yo disfruto la comida y yo estoy disfrutando el momento. ¿Bien? Es por eso que quizás les hace ruido en la cabeza, porque hay verbos que o son todos de estado, o estáticos, se les suele llamar también, o son todos dinámicos o continuos, se usan con los continuos, y hay otros que gozan de ambas modalidades. Bien, uno de esos es esto. Ya tengo que unirme a la práctica, así que me voy a retirar. Ah, ¿tienen práctica profesionalizante ahora? No sabía. Sí, Nos pone en todavía práctica no para queda. que nos quedemos sin inglés. Ah, no sabía, no me habían avisado nada, porque antes me comía en la clase, práctica Es me comía en la clase clase. de consulta, en realidad es la primera clase que tenemos. Bien, no sabía, me hubieran dicho así, no me pasaba, bien. Me había Bueno, olvidado. está perfecto, no hay ningún drama. Bien, bueno, corto acá, espero no haberles hecho un lío así en la cabeza. Antes de que me vayas, Ángeles, también les muestro, esto les voy a subir si es que les parece, sé que lo van a ver así muy a las apuradas, bien, porque tienen que pasar a la otra clase, pero esto es un cuadro, bien, este cuadro tiene justamente los 3 tiempos verbales con su estructura afirmativa, negativa, interrogativa, los auxiliares que tengo que usar en cada uno, la regla, bien, que tiene el continuo, el presente continuo, los usos sin los ejemplos, eso lo pueden sacar del material teórico, y las time adverbials o las frases adverbiales. Bien, entonces, lo único que está haciendo este cuadro no es sumarles más contenido, sino que es esquematizar el material teórico, pura y exclusivamente en un cuadro de doble entrada. Si les parece que les va a ser de utilidad, se lo subo y si no, se lo subo a las otras aulas que por ahí me lo han pedido y le pongo restricción. Pero si ustedes me dicen, lo subo, bien, Por mí, perfecto. súbalo también. Está bueno. Bueno, se lo subo. Así que bueno, y después si les hace falta otro de otros tiempos, también se los voy subiendo. Bueno, chicos, sí, ahora los despido, no sabía que tenían práctica, así que pídanle disculpa de mi parte a la profe Gracias, de profe. práctica. Y nos vemos en 2 semanas. Nos Bien, vemos. que la Vamos, pasen profe. lindo y que les sea leve práctica. Hasta la próxima. Muchas gracias por Hasta la la clase. próxima. Nos vemos. De nada. Bueno, Marcos, subo todo lo que tenga de ayuda. Chau. Yo parezco Mirta.